El glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico, que como vemos en esta imagen, es esta parte posterior que va a, a enviar toda la información visual hacia el cerebro y en general está asociado al aumento de la presión intraocular, como se ve en las flechas rojas que están dentro del ojo. Este aumento de la presión hace que las estructuras muy sensibles dentro del ojo, que son las que llevan la información, que llaman las células ganglionares, se alteren. Y vemos que esencialmente empieza en la parte de adelante del ojo por donde está la córnea del iris, pero la repercusión es en la parte posterior del ojo. Entonces, también se mencionó, el manejo inicial consiste en control de la presión intraocular, es decir, bajarla, así sean los glaucomas de tensión normal, y es hasta ahora el único tratamiento disponible que tenemos para el glaucoma. Entonces, en las clínicas de glaucoma, cuando estamos haciendo consulta, todos los esfuerzos van a estar orientados a tratar de controlar la presión intraocular. Esta enfermedad es mucho más complejo que simplemente la presión intraocular, pero de nuevo, para poner unos conceptos básicos, esto es lo que vamos a tratar de abordar en esta sesión. Entonces, cuando el manejo médico, que consiste en esos medicamentos que probablemente ustedes han escuchado, se llaman latanoprost, esos son análogos de prostaglandinas, o el timolol, o la brimonidina, o la acetazolamida, que son los cuatro clases de medicamentos. Cuando el manejo médico no es suficiente, entonces nos toca recurrir a dos estrategias más, el láser y la cirugía. Entonces, de nuevo, manejo médico son las gotas, esas las tenemos disponibles, las podemos formular. Láser, que vamos a hablar un poquito más acerca del láser, y la cirugía, que va a ser pues el énfasis eh, de esta charla. Entonces, primero hablemos un poco sobre trabeculoplastia selectiva con láser y de nuevo aprovecho pues para hablarle a las directivas de oftalmoláser que están en Neiva, que afortunadamente ustedes tienen este equipo allá y este equipo es supremamente útil porque puede ser una alternativa para el tratamiento con gotas, es decir, en vez de dar gotas, se podría utilizar esto o sirve como tratamiento para ayudar a controlar la presión cuando el paciente ya tiene gotas. Entonces, lo había mencionado en la última conferencia, lo vuelvo a mencionar, perdóname que sea insistente, si existiese la posibilidad de que algunos de los pacientes de Florencia se beneficiaran de esto, es decir, llevando este equipo de Neiva a Florencia como se hace con el OCT, sería muy bueno, me encantaría. Pero bueno, eso es algo que vamos a intentar mirar luego. Para entender qué es lo que sucede con el láser lo ponemos a través de un lente que es este que estamos viendo en la parte de arriba y vamos a ir a una estructura interna que es el trabécula, que es la parte por donde se produce la filtración. Ustedes lo ven allí. Es esta área fenestrada donde se va a aplicar una cantidad de energía muy específica y ven allí que se liberan como unas pequeñas burbujas. Este es un tratamiento estándar para láser. Esto es una animación, lo que estamos viendo allí. Y este láser tiene muchas ventajas porque no deteriora las otras partes del tejido que no hay que no habría que tratarlo. Solamente va a la parte específica que tiene un pigmento y allí hace una modificación de una serie de estructuras que son macrófagos, citoquinas. Eso altera esta malla trabecular, que así se llama, y hace que el líquido dentro del ojo pueda circular con más facilidad. Entonces, de las cosas que han modificado bastante el panorama del manejo del glaucoma es este láser. Como le digo, son muy afortunados en Neiva para por tener este equipo y espero que en un futuro no muy lejano nosotros podamos disponer de eso. También ojalá pues se considere en algún momento conseguir un equipo propio para Florencia. Entonces, esto está disponible, esto hace parte del tratamiento integral. Entonces, pareciera que fuera un tratamiento mágico, porque el paciente pues realmente no siente nada y uno realmente no ve muchas cosas,
pero realmente tiene una función específica. Y eso lo vamos a ver aquí. Estamos viendo la animación y esta es una visión, yo creo que se los había mostrado la última vez. Ahí está la lucecita roja que está en el centro, es el láser. Y si ustedes ven cuidadosamente, hay unas pequeñas burbujitas que van saliendo. Ese es el efecto de el tratamiento con láser. Em, Hay mucho desarrollo y mucha investigación con este tipo de láser y la verdad somos muy optimistas los glaucomatólogos con relación a el control que se va a conseguir con estos pacientes. Entonces, antes de pasar a a la parte de cirugía, quiero hacer una pausa por si hay alguna pregunta en el auditorio en Neiva o con mis colegas de Florencia o las personas que estén conectadas de forma remota. No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos a la componente principal de la cirugía. Esta también la habíamos visto la última vez y es todo el menú que tenemos para hacer cirugías en glaucoma. De nuevo, el desarrollo en cirugía en glaucoma ha tenido pues ha sido muy acelerado en los últimos 15 años, por decirlo así. Somos afortunados que tenemos en Colombia algunas tecnologías modernas. Sin embargo, desde mi perspectiva como epidemiólogo, si nosotros manejamos adecuadamente la trabeculectomía, que es la que está señalada allí en rojo, con los implantes, del cual tenemos disponible la válvula de AMET, vamos a tener la posibilidad de manejar muy bien a los pacientes. Sin embargo, ya desde la perspectiva institucional, pues intentaremos mirar más adelante qué otro tipo de alternativas como el iStent o el Kahoot Dual Blade que están disponibles y que están comprobadas su efectividad, cómo podríamos incorporar ese tipo de cirugías. Cuando hablé con el doctor Celis, nos pareció interesante que no solamente el personal asistencial o inclusive los que estamos en cirugía sepamos detalles de esto, sino pues digamos las técnicas de enfermería que están trabajando en los consultorios, pero no solo ellos, sino también el personal administrativo, porque el propósito nuestro en oftalmoláser es brindar salud visual. Y esto tiene un componente importante que es el manejo en consulta, el manejo en diagnóstico y el manejo en cirugía. Entonces, comparto yo la opinión que el personal administrativo debe estar muy bien informado y muy bien versado acerca de lo que nosotros usualmente hacemos dentro del quirófano. Eso no debe ser un misterio, pues tampoco vamos a llegar a un nivel pues de detalle en el cual pues, pero es importante. ¿Sí? Ok. Pensé que había alguna intervención. Entonces, listo, resumiendo, entonces tenemos estas dos técnicas y más adelante estaremos. No, lo que estaba haciendo, y eso quiero, así lo haya dicho, lo repito, hago énfasis de que todas las personas que estemos involucradas en en oftalmoláser debemos tener algún tipo de conocimiento de lo que se hace con relación a los pacientes. Obviamente el nivel de detalle que van a conocer no es tanto, pero yo considero que es muy valioso que podamos nosotros tener información adecuada para orientar a los pacientes. El glaucoma produce, por algún motivo, produce algún tipo de temor en en las personas, ¿no? Y ese temor hace que nos quedemos a veces, digamos, sin proceder a las cirugías y si podemos intervenir, está muy bien. Perdón, como les digo, este Teams siempre tiene algunas particularidades y aquí ya no me estaban pasando las diapositivas. Pero volvemos entonces ahorita. Listo. Entonces, ya entrando en el contenido preciso, las dos cirugías más frecuentes que se realizan en glaucoma en el mundo de lejos son la trabeculectomía y el implante valvular. Las dos tipos de cirugías las hacemos tanto en Neiva como, como en Florencia.
Entonces, la trabeculectomía, les voy a mostrar aquí una serie de pasos para las personas que pueden ser un poquito sensibles, pues eh, les pido disculpas, pero es importante que entendamos que todo esto lo estamos haciendo bajo el microscopio y que vamos a tener que identificar una serie de estructuras, así como vemos allí, en las cuales pues están la parte más clara es la córnea y la parte posterior blanca es lo que se denomina la esclera. Entonces, esencialmente lo que tenemos que hacer es cortar esto que es muy delgado, alrededor de 300 micras, es decir, como un tercio de un milímetro. Debemos cortarlo y debemos identificar una serie de estructuras para nosotros poder trabajar sobre eso. ¿Cuál va a ser el propósito de esta cirugía? Esencialmente, crear una comunicación entre esta parte que se llama cámara anterior para que el líquido ese que les mostré en la parte inicial que se estaba acumulando dentro del ojo pueda salir y de esa forma vamos a controlar la presión intraocular. Hay diversas modificaciones de esta técnica, pero lo que les voy a mostrar aquí esencialmente es una trabeculectomía estándar. A veces yo hago modificaciones de esta técnica. Estas fotos no son mías, allí está abajo la referencia de donde las he sacado, pero luego vamos a ver un video. Entonces vemos cómo con mucho cuidado nosotros empezamos a disecar esa parte transparente que cubre la parte de la esclera que se llama conjuntiva y ahí estamos utilizando unas tijeras y unas pinzas especiales para ir tratando de separar esos tejidos donde vamos a ir a crear lo que algunas veces se llama la ventana, sería la ostomía. Y aquí se ve cómo se ponen con unas esponjas muy delgaditas y muy delicaditas, se pone una sustancia que se llama mitomicina C. Esta sustancia es utilizada en cáncer para tratar de matar las células cancerosas. Nosotros la utilizamos de una forma que se llama técnicamente off-label, es decir, por fuera de la indicación, porque esta sustancia, de nuevo, se llama mitomicina C, va a ayudar a que esto no cicatrice tanto. Y eso pues nos va a ayudar en el sentido de mejorar el desenlace de la cirugía a largo plazo, que, como les mencioné también al principio, es tratar de bajar la presión intraocular. Entonces ahí ponemos nosotros la mitomicina. Esto es pues para, inclusive para nuestras colegas las instrumentadoras, pues que yo sé que eso es estándar. Se puede también aplicar a veces. De todas formas, yo sigo prefiriendo aplicarlo. Se puede inyectar con una jeringa, con una aguja por debajo de la conjuntiva, pero yo todavía prefiero hacerlo aplicando con esponjas impregnadas de mitomicina. No sé si mi colega el doctor Quintero allá lo aplica o lo hace también aplicándolo con esponjas. Entonces allí vemos que le damos un tiempo a esta cirugía. Esto es bien importante porque nos está preparando toda la conjuntiva para evitar que haya una cicatrización que nos tape ese túnel pequeñito que estamos haciendo para que salga el humor acuoso, que así se llama el líquido que está dentro del ojo. Entonces, esto es bien dispendioso, tiene una cantidad de pasos que allí estamos viendo y allí vamos a abrir la famosa ventanita. Recuerden, esta cirugía de glaucoma se llama trabeculectomía. Entonces, tenemos que trabajar con mucha precisión para tratar de separar un pedacito de esta parte blanca que se llama la esclera y crear lo que vemos aquí de forma trapezoidal que se llama el flap. Este flap o colgajo lo vamos a separar y lo vamos a traer aquí hacia adelante, hacia la córnea, para poder entrar al ojo. Como estamos viendo allí, estamos utilizando un cuchillito muy pequeño, que en este caso es un cuchillete de 15 grados, y normalmente yo utilizo un crescent, así se llama, es el nombre técnico, y el crescent tiene una forma que me permite manejar, manipular este tejido de mejor forma. Entonces allí estamos llegando y vemos qué bonita es la anatomía dentro del ojo. Una de las cosas que casi todos los oftalmólogos mencionamos es que el ojo es muy lindo cuando uno lo está eh, examinando, inclusive cuando lo está operando, inclusive en las enfermedades más raras sigue siendo muy bonito y eso pues es un plus para los que disfrutamos mucho esto. Entonces aquí vemos cómo este pequeño colgajo o flap ya lo hemos separado y ahorita vamos a intentar penetrar al ojo como estamos llegando ahí. Ahí pusimos unas suturas. Bueno, esto es del libro que les digo que les mencioné antes.
Y hay que tratar de entrar al ojo antes. Este cuchillito está haciendo una paracentesis para tratar de entrar al ojo y poder manipular en caso de que necesitemos poner más líquido, porque puede que el ojo se haya bajado un poquito porque le sale el líquido. Y ahí de nuevo entramos ya por la parte que nos interesa para intentar remover un pedacito de esto. Esto se llama la trabeculectomía per se. Entonces, cuando sacamos esto, el líquido que está dentro del ojo va a fluir hacia afuera, hacia este lado, y se va a guardar debajo de la conjuntiva. Entonces, eso es lo que se considera una cirugía filtrante, porque queremos que filtre el humor acuoso, obviamente no para afuera del ojo. Esto va a estar debajo de la conjuntiva y allí se va a generar como una pequeña ampolla o un reservorio donde pues luego se va a difundir a otras partes del tejido. Todo esto al final va a estar cerrado, ¿no? Pero estamos haciendo una cirugía filtrante dentro del ojo. Y luego esta parte de aquí que ustedes ven que se llama el iris, nosotros con una pequeña tijera lo vamos a cortar para que termine pues toda la parte de comunicación completa. Porque si dejamos el iris allí, es muy probable que el iris fuera a tapar ese pequeño huequito que estábamos generando. Así como estamos viendo allí, y ya vamos a ver aquí que quedaron los dos huequitos. El primero que hicimos en la malla trabecular aquí a nivel de la trabeculectomía, y está el pequeño huequito que hicimos en el iris, que técnicamente se llama iridectomía. De nuevo, para mis colegas del área administrativo, de pronto utilizaba algunos términos muy técnicos, pero pues yo creo que es bueno que más o menos vamos entendiendo esto. Entonces, de esta forma, de nuevo, el líquido que está aquí dentro del ojo, esto café que está aquí, que estoy señalando con el pointer, es la cámara anterior. Entonces, el líquido de aquí va a pasar por debajo de este colgajo blanco y se va a ir luego a filtrar por acá debajo de la conjuntiva. Y luego uno pues tiene que suturar ese colgajo. Obviamente, como quiere hacer uno una cirugía filtrante, estas suturas deben tener una tensión adecuada. No debe ser ni muy fuerte ni muy flojo, porque si es muy fuerte, pues no sale ningún tipo de líquido, y si es muy flojito, sale excesivamente una cantidad de líquido y va a hacer que el ojo pues se tienda a desinflarse o esté hipotónico, como decimos. Entonces, antes de aquí, esto es lo que vemos, la parte de la ampolla, que es donde se va acumulando el líquido que sale del ojo, pero igual el líquido queda pues dentro del ojo por debajo de la conjuntiva. No debería salir líquido por fuera del ojo porque eso es una vía que va a tener infecciones. Entonces este es uno de los riesgos que pueden tener estas cirugías, que el paciente a corto o a largo plazo van a tener infecciones, podrían tener, perdón. Muy bajo el riesgo, pero es algo pues que puede suceder. Hasta allí, para mis colegas oftalmólogos, para las instrumentadoras o para las enfermeras o el personal administrativo, ¿tienen alguna pregunta que querramos mirar? En Florencia, en Neiva, los que están conectados de forma remota. No, señor. Bueno, entonces creo que vamos bien de tiempo. Eh, Entonces, todo esto que ustedes vieron allí, pues que les mostré como 20, 23 pasos, uno lo va haciendo de manera secuencial, ¿no? Pues entonces uno ya tiene como un plan de vuelo y entonces va disecando la conjuntiva, va generando el colgajo y luego pues al final entonces tiene que hacer un cierre. Aquí sí tiene que ser un cierre hermético, porque aquí ya estamos cerrando la conjuntiva y lo que se ve aquí abajo y a la derecha es lo que va a ser esa famosa ampolla. Y los pacientes pueden preguntar, ¿qué será esta cuestión blanca que me quedó aquí? Cuando no han sido pues bien informados antes de la cirugía, eso es una ampolla. Esa ampolla a veces se nota bastante porque inclusive puede colgar un poco sobre los tejidos. Y nos toca mirar, todo esto es muy delicado en todas las especialidades, en catarata, retina, córnea, estrabismo. Casi que esto es una cirugía súper precisa. Y hay diferentes técnicas para cerrar la conjuntiva. Entonces aquí estamos utilizando un nylon 10-0, que es el equivalente a un cabello humano. Imagínense lo delgadito que es, por eso es que lo operamos
bajo el microscopio. Aquí vemos pues entonces para que entendamos qué es lo que estamos viendo, tenemos un ojo, lo café es el iris, que está un poquito dilatado. Este paciente tiene un lente intraocular, que es porque le hicieron cirugía de catarata. Y aquí estamos viendo un pequeño defecto que fue el que creamos, que se llama iridectomía. Aquí están las suturas y pues con esta agujita pequeña se está cerrando ya la última parte del ojo que se llama la conjuntiva para asegurarnos que eso quede bien, bien cerradito y que no vaya a estar filtrando. Probablemente los que han estado en Florencia conmigo ven que los pacientes que opero de esto, yo los veo al otro día, a los 2 días, a los 3 días, a los 5 días, cuando vuelvo, los vuelvo a mirar porque esto hay que estar revisando muy bien que todas las cosas estén en su sitio, que la presión esté de forma adecuada, que el paciente pues no tenga infección. Y cuando digo la presión adecuada, porque lo hacemos para que bajar la presión, pero si está saliendo mucho líquido, puede ser que la presión esté también muy bajita. Normalmente la presión es entre 10 y 22 y uno quiere que estos pacientes estén alrededor de 12 o 14, pero a veces tienen 6, 4, entonces nos toca hacer algún tipo de intervención para poder manejar estas situaciones. Entonces, esta cirugía es muy dispendiosa, es de mucho detalle, requiere estar muy presentes en el posoperatorio, que esa es una de las cosas que me estresa a mí bastante cuando estoy en Florencia, pues porque obviamente yo estoy allá por un un periodo de tiempo corto. Pero es para que entender toda la complejidad. Probablemente cuando uno hace una cirugía de catarata como este lente que está aquí, el posoperatorio pues no es tan dispendioso, ¿sí? Digamos, las cirugías de retina también tienen un poquito de trabajo después de haberlas hecho. Por eso hay que entender, por ejemplo, y me parece importante que los de la parte administrativa estén aquí presentes, que a pesar de que la EPS o el contrato diga que el paciente tiene derecho a 1 o 2 visitas en determinados tiempos, hay pacientes pues que se pueden salir un poco de eh, de esa visión. Entonces hay que entender que probablemente uno cita a un paciente, por ejemplo, de trabeculectomía, lo puedo citar 3 o 4 veces en el transcurso de 2 o 3 semanas. Es para ver cómo están todas estas estructuras dentro del ojo. Entonces siempre es bueno que haya una buena comunicación entre la parte administrativa y la parte asistencial para que todo esto pues beneficie al paciente. Aquí ya vemos que se está cerrando y se ve en la parte inferior derecha nuevamente, se ve cómo se está formando la ampolla, que es una ampolla que ahora tratamos de hacerla de forma difusa. Antes habían unas ampollas pues muy grandes y redundantes, cada vez tratamos de que eso no sea así, sino que sean más difusas. Vamos a ver si este video que tengo aquí funciona. Sí. Esto creo que ya lo habían visto, pero entonces esta es la integración de todos los pasos que nosotros pusimos ahorita. Aquí la diferencia es que se inyectó mitomicina, se hace una pequeña disección y se hace el colgajo o flap escleral, el cual se levanta y vamos a llegar hasta la parte debajo de la córnea, que es lo que nosotros llamamos el limbo, por donde se va. Doctor Omar, Sí, sí, aquí estoy, es Doc. que hay un colega que está a distancia y me manda a preguntarle que si usted usa la mitomicina de rutina en la trabeculectomía primaria o cuando ha habido alguna falla, o sea, ya Ujú. cuando la tiene que reintervenir. Le entendí perfectamente la pregunta, doctor Celis, y gracias a nuestro colega que está conectado. La respuesta es, de acuerdo a las publicaciones y las tendencias de práctica o patrones de práctica, la mitomicina debe ser de uso, debe usarse casi siempre, ¿sí? Lo que uno debería considerar es cuándo no va a usar mitomicina y justificarlo. Y la razón está en que este tipo de cirugías cicatrizan bastante y lo que uno está tratando de hacer es una filtración, como lo mencioné previamente. ¿Sí? Entonces, hay suficientes estudios y suficiente evidencia publicada que dice que se debe utilizar mitomicina C en la mayoría de los casos. De nuevo, lo que yo digo es cuándo no utilizarla y no se utiliza, digamos, uno en niños no quiere utilizar este tipo
de sustancias o en pacientes embarazadas, pues prácticamente uno no considera una trabeculectomía, pues a no ser que sea algo como provisional, porque no debería utilizar mitomicina C. La mitomicina C es un medicamento que es citotóxico, es decir, que daña las células. Se utiliza para cáncer, para matar las células cancerosas, pero además, pues mata las células que son buenas. En el caso de, ¿por qué lo usamos en el ojo? Porque lo que queremos es que no haya cicatrización y entonces esta sustancia va a va a actuar sobre los fibroblastos, entonces los va a mantener eh, controlados. Entonces la respuesta es sí. Y habría una pregunta si uno utilizaría 5-FU versus mitomicina. La verdad es que la mitomicina C, 5-FU es otra sustancia parecida, es la con la que se tiene más experiencia y se dispone. Obviamente en un paciente con una conjuntiva muy delgada y uno pues va a hacer una trabeculectomía, pues consideraría de pronto disminuir la dosis de mitomicina a algo más razonable. Pero es como al contrario, si no lo va a utilizar, uno debe justificar pues para uno, desde el punto de vista de la perspectiva clínica del paciente, por qué no la está utilizando. La respuesta es que yo de forma rutinaria siempre la utilizo y puede variar un poco la concentración. Espero que eso le haya contestado al doctor que nos ha preguntado. Si no, igual pues nos hace saber para resolver la duda. Y vamos a pasar a otra de las cirugías. Ya vimos la trabeculectomía. Esta otra cirugía son los tubos o implantes de drenaje para glaucoma. Normalmente aquí le decimos en Colombia implantes valvulares porque tenemos esencialmente un dispositivo valvulado, porque hay no valvulados. Entonces, generalmente no es una primera opción para cirugía, sino que es una segunda opción. ¿Cuándo considerarlo? Cuando uno ya ha hecho una o dos trabeculectomías y han fallado, cuando hay glaucoma neovascular, infantil o juvenil, en la mayoría de los casos, glaucoma uveítico es una buena indicación, o un glaucoma por secundario a un trauma, glaucomas afáquicos, pacientes que han tenido trasplante de córnea previamente o con una entidad un poco más rara que se llama el síndrome endotelial iridocorneal. Entonces, esto también lo tenemos disponible en oftalmoláser, tanto en Neiva como en Florencia. Les mencioné la última vez que habíamos puesto lo que yo pensaba que era la primera vez que se hacía este tipo de cirugía en, en Florencia y el buen reporte es que los pacientes van bien. Entonces, creo que estamos haciendo algo muy interesante en oftalmoláser, pues oftalmoláser como institución lo está haciendo, estamos llevando estas soluciones. Y quiero darles una pequeña miradita de esto para que ustedes entiendan en qué consiste cuando uno dice le voy a poner una válvula en el ojo. ¿Sí? Entonces, eso suena como una, pues sí, tiene bastante tecnología y todo, pero pues vamos a entender que es esencialmente este dispositivo. Esto no mide más de 10 milímetros, es decir, es bien pequeñito. Y ustedes ven que tiene un tubito, que ese es el que se va a insertar dentro del ojo. Entonces, uno hace una disección de toda la conjuntiva, crea un bolsillo donde pueda meter este dispositivo. Como ven, dadas las características y la relación con el ojo, es relativamente grande, pero esto va a estar bien escondido hacia la parte de atrás del ojo. Aquí lo vemos nuevamente, esto tiene un par de orificios pequeñitos. Esta parte grande es el plato valvular, es donde va a funcionar y se activa cuando la presión sube después de 12 o 14 milímetros, entonces permite que salga líquido. Si la presión está muy bajita, eso está cerrado. Y el líquido proviene de este tubo y pasa por acá y va a drenar en la parte de abajo del ojo. Se tiene que cortar y luego pues con una aguja se entra a la parte del ojo, lo que se conoce la cámara anterior. Eso es una aguja, uno abre la ruta con una aguja y luego inserta pues el tubo y ahí lo va a fijar. Esto es bien importante, esto que ustedes ven aquí. Afortunadamente en oftalmoláser tenemos acceso a tejidos por el banco de ojos. Normalmente se pone un parchecito de esclera allí suturado para cubrir ese tubo que es de silicona para que no se vaya a exponer, porque con el roce de los párpados y la conjuntiva se va volviendo muy delgada y entonces ese tubo de silicón puede estar expuesto. Entonces uno tiende a cubrirlo y como les digo, es una fortuna en oftalmoláser que tengamos el acceso a los tejidos, que es esclera.
Los trasplantes de córnea son otra cosa y lo que está al lado blanco es la esclera y es lo que utilizamos allí. Eso podría utilizarse un parche de pericardio, otro tipo de cosas, tutoplas, unas cosas, pero pues la esclera funciona muy bien. Esta es una técnica un poco modificada en la cual no se va a utilizar precisamente el parche de esclera porque se va a hacer un túnel. Este es un niño en el que pues un glaucoma congénito. Voy a hacer una pausa aquí para mostrarle esta pinza a nuestra querida colega Norma, si está conectada, a Laura y a las otras instrumentadoras. Es una pincita especial para manejar tenon y conjuntiva, que hizo parte pues de la solicitud cuando estuvimos hablando. Y después la importancia de manejar los tejidos de la forma adecuada, ¿no? Entonces, si notan, es una pinza que no hace presión, pero que no tiene dientes y no tiene pues o garra, como le decimos, porque eso podría desgarrar un poco más los tejidos. Esta es una variedad diferente a la que nosotros vimos pues en el catálogo, pero no quería desaprovechar este video tan bonito para que miraran pues la utilidad de esa pinza. Entonces, esta es una válvula un poquito más pequeña, este es el modelo pediátrico, y es un poco más pequeña, pero igual es grande. Entonces se va a insertar en la parte posterior, ahí se fija, y le se está fijando con nylon 9 ceros. Estamos utilizando Mercilene, pero pues yo estaba ahorita considerando pasarme a nylon. Mercilene es, pues, es muy resistente, pero igual es un poco grande pues para esto. Entonces, hacerlo con nylon o con Mercilene eh, tiene el mismo resultado. Entonces allí se termina de fijar, hay que fijarlo para que la válvula no se vaya a ir para atrás. Y aquí lo que se va a intentar hacer, o mejor dicho, se hace es un túnel, porque es otra de las técnicas que existe. Precisamente porque este es un niño, se decidió no poner esclera porque va a ser pues un tejido heterólogo allí presente en estos niños que van a tener esta cirugía para toda la vida. Entonces se decide más bien hacer un túnel de forma muy delicada. El problema es que este túnel a veces puede colapsar el tubo y hace pues que no funcione adecuadamente la válvula. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras, pero de manera muy cuidadosa se está disecando la esclera y esto es supremamente delgadito, ¿no? Esa es una mini crez en la que se está usando allí y el tubo se va a avanzar. Ahí se corta, debe tener pues el tubo viene muy largo pues para, dependiendo del tamaño del ojo, y entonces se corta con un bisel. Miren allá la aguja cómo está entrando a la cámara, se ve, es muy pequeñito, y luego se mete el tubo por debajo de ese túnel que se creó, y allí sale, y entonces desde ahí se penetra en la cámara anterior. Entonces este tubo quedó naturalmente cubierto. Como les digo, esta técnica para adultos no es tan recomendable. Preferimos hacer, eh, o- poner un parche escleral o poner tutoplas cuando está disponible y creo que esa es también parte como de la tendencia. Todavía se puede pues poner el tubo sin cubrir, pero los que pues tienen mucha experiencia también se han dado cuenta que estos tubos tienden a exponerse con bastante frecuencia después de mucho tiempo. Entonces, de pronto poner el parche escleral son 5 o 10 minutos adicionales de cirugía, pero desde mi perspectiva creo que vale la pena. Ahí habría sí que mirar los estudios que están disponibles. Y les menciono esto porque ya está disponible y ya nos va a llegar el tubo, el implante de Paul. Este de Verbel es el que se conoce, no está disponible en Colombia, pero es mucho de la escuela gringa. Yo estudié allá y pues quedé con algo de influencia. No se consigue en Colombia, pero ya sí se consigue el de Paul, que es muy parecido a este. La diferencia es que este no tiene válvula. Este es simplemente un tubo con un dispositivo que sale todo el líquido todo el tiempo y eso es uno de los riesgos precisamente que pueda hacer hipotonía, es decir, que baje mucho la presión. Y no sé si ustedes notan, es sensiblemente más grande que el otro que estábamos viendo. Mire que es aproximadamente un cuadrante y medio del ojo y eso pues en términos del ojo es bien significativo. Lo que pasa es que a largo plazo puede producir mejor resultado en términos de la presión. De nuevo, pros y contras acerca de las cosas. Entonces, este mensaje es un poco más para mis colegas, para saber que
ya está disponible este tubo de Paul. Nos va a tocar, perdón, el implante de Paul, nos va a tocar reentrenarnos para ponerlo porque pues prácticamente uno los pone cuando se está entrenando, pero aquí como no está disponible, entonces es un poco más difícil. Eh, y aquí les muestro un poco de eh, les quiero mostrar estas videos que yo utilizo y aquí hay unos ojos de plástico en los cuales nosotros podemos, creo que el video tiene un sonido, se puede, se pueden utilizar ojos de plástico para aprender a hacer estas cirugías. Eso es parte de, pues, del trabajo que yo hago con una ONG en la que estoy trabajando, en la cual pues tenemos unos ojos en los cuales uno puede entrenar a los residentes para que ellos, eh, antes de hacer sus primeras cirugías en humanos, lo puedan hacer en estos ojitos y tener pues una sensación parecida. Entonces, aquí, aquí vemos nuevamente, pues si vemos que es un implante muy grande. No creo que esto lo vamos a implementar a mediano plazo, pues porque yo estoy bien entrenado en poner los AMED y creo que en Neiva también el doctor Quintero los pone, pero eventualmente si llega a surgir la necesidad y están disponibles y obviamente y el paciente necesita uno de estos específicamente, el mensaje que les quería decir es que lo podemos hacer y hay la forma de hacer los entrenamientos en este tipo de ojos plásticos, que eso es parte de que yo he desarrollado parte de mi carrera en simulación en cirugía oftalmológica. Entonces, creo que ya tenemos los 40 minutos que nos habían asignado y revisitando los objetivos de esta sesión se han cumplido porque ya entendemos un poco el papel del láser y la cirugía en el tratamiento del glaucoma y conocemos un poco más acerca de las técnicas quirúrgicas tanto para el láser como para las dos cirugías más frecuentes que tenemos. Entonces, estoy disponible por si hay alguna pregunta desde los auditorios en Florencia y en Neiva o alguien No, que esté conectado de forma remota.